Gracias por continuar con nosotros. Vamos a entrar a unas entrevistas para analizar la situación o el contexto dentro del cual el Congreso de la República está en este momento aprobando la extensión del estado de calamidad. Y es que durante la discusión y el debate hubo críticas, señalamientos muy fuertes por parte de diputados de distintas bancadas. No se circunscribió a alguna en particular, sino casi todas las bancadas se pronunciaron de manera muy crítica sobre la ejecución de los casi alrededor de 20,000 millones de quetzales que el Congreso de la República le aprobó al organismo ejecutivo para ser ejecutados en función de las necesidades a partir de el estado de emergencia sanitaria. Así que críticas muy fuertes, señalamientos hacia funcionarios, ministros, viceministros, incluso con solicitudes de destitución de algunos de ellos. Pero bueno, vamos a analizar esto y le doy la bienvenida a Carlos Hoffman, nuestro primer analista, con quien tendremos la oportunidad de discutir estos temas. También producción me informa que estará Luis Linares analizando esta situación. A ambos les damos la bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches. La oportunidad. Bien, aquí los tenemos enfrente. Buenas noches, iniciamos con Carlos Hoffman. Bienvenido, buenas noches. Bueno, ese es el contexto, ya se anticipó. ¿Cómo lo analiza? Yo pienso que hay bastante tela que cortar con respecto a la ejecución presupuestaria que ha habido, es bastante magra. Hay muchas situaciones que no están de alguna forma bien enfocadas. Hay muchísima, sobre todo en materia de salud, hay mucha dificultad para hacer la compra, producto de que no hay en existencia en el mundo muchas situaciones de las que se necesitan urgentemente en Guatemala, pero que Estados Unidos, Europa y China compraron prácticamente la producción mundial. Así que hay muchos eventos que se han tenido que tirar porque la disponibilidad del que ganó el evento es nula, él no tiene en stock y por lo tanto no puede surtir y no nos sirve a los guatemaltecos en 2 o 3 meses que se produzca este tipo de compra. Es muy complejo hablar sobre la ejecución en un contexto como este, en donde se paraliza las burocracias producto del miedo a la Contraloría General de Cuentas y se multiplican mucho las situaciones de señalamiento de mala compra o de tráfico de influencias, etcétera. Es una situación muy compleja porque estamos en medio de una emergencia sociosanitaria y esto implica que las respuestas deban ser muy ágiles, muy efectivas y que el avance presupuestario sea lo adecuado. Sin embargo, estamos teniendo fenómenos, primero, de desabastecimiento y segundo, de que el Estado como tal, tanto en sus burocracias por miedo a la sanción, como en el tema de fiscalización y en el tema de decisión ejecutiva, estamos teniendo muchísimo problema producto de que los equipos prácticamente no se han asentado y llevan más o menos 3 meses y medio en el poder y el costo de aprendizaje y el costo de oportunidad de ejecutar bajo un contexto tan exigente ha producido que la ejecución presupuestaria sea menor del 25%, incluso en materia de salud, que es lo más preocupante porque en realidad tenemos un gran presupuesto con poca ejecución. Licenciado Linares, ¿cuáles son sus impresiones con relación a esto? ¿Comparte usted también la opinión de que el gobierno pues no ha sabido manejar esto? Y también en lo que apuntó el doctor Hoffman, me gustaría saber, porque sí hay un miedo en los funcionarios definitivamente de después ser perseguidos y ser enviados a prisión por la ejecución de este dinero si no se siguen los procedimientos normales que son los que están teniendo problemas. Luis Sí, Linares. definitivamente esos problemas se dan, pero la pregunta es, si tienen miedo, ¿para qué aceptan un cargo? Es decir, toda persona que llega a la función pública sabe que el manejar recursos significa, por un lado, el cumplir con procedimientos, que se supone que también que si llega a la administración pública debe conocer estos procedimientos. No se puede llegar responsablemente a un cargo público sin haber conocido previamente
los procedimientos de contrataciones, los procedimientos de los contenciosos administrativos, los de Contraloría, educación presupuestaria, en fin. Entonces, esa es, puede ser una explicación, pero de ninguna manera una justificación o una excusa. Y lamentablemente en Guatemala pues se paga el precio, como también lo decía Carlos, el precio del borrón y cuenta nueva que se da en todas las administraciones, en donde pasan 6 meses aprendiendo a cómo se realizan las cosas, cómo se tiñe el verde, como se dice popularmente. Y ese periodo pues lo vemos todo cada 4 años con ese periodo de aprendizaje, el pago del piso de plaza, como se dice también popularmente, se traduce en una baja ejecución en el primer año. Pero ahora pues debieron de sacar puestos de flaqueza, pues porque el país no puede estar esperando a que aprendan. Y lo que he sabido de algunas instituciones es que no por el miedo al coronavirus, sino que simplemente las autoridades superiores mandaron a todo el mundo a su casa. Y por ejemplo me decían de servicio civil que buena parte de las oficinas se veían vacías, y mientras tanto el ministro se quejaba de que no se agilizaban los procedimientos de nombramiento del personal de los hospitales. Entonces lo que hay es una negligencia, una ineptitud que, como decía, se ha visto en otros años, pero que ahora es absolutamente inexcusable, y ya desde los primeros, ya llegamos para el tercer mes de confinamiento, pues eso está bien que se hubiera dado antes de Semana Santa, por ejemplo, pero después de eso no tiene ninguna excusa el que se esté dando este retraso en la ejecución presupuestaria y en la atención de las necesidades de la población. Carlos Hoffman, ya se está haciendo, pues evidenciando, como algunos dicen, desnudando la realidad del sector público guatemalteco al momento de tener que dar respuestas efectivas y eficientes a la población en medio de una calamidad pública como es la COVID-19. Repasemos números de los principales entes rectores. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene un presupuesto vigente solo para atender la COVID, de 1.675 millones de quetzales. Al día de hoy solo ha ejecutado 42 millones, entiéndase el 2.51. El Ministerio de Economía tiene un presupuesto vigente solo para la COVID de 2.400 millones de quetzales y ha ejecutado solo 126, representando el 5.25. El MAGA 400, ejecución 0. Y el Ministerio de Desarrollo Social 6.461 millones, habiendo ejecutado 551, siendo eso el 8.54. Asustan, preocupan, espantan esas cifras. ¿Qué le parece? Pues, sobre todo que ese dinero no está circulando donde debe y haciendo lo que necesita o está diseñado aprobado para hacerlo. Guatemala en realidad es una emergencia en sí misma. Siempre lo ha sido. De hecho, la emergencia que ahora viene en materia humanitaria es todavía peor que el COVID como tal. O sea, el hambre en Guatemala va a empezar a generar un escenario muy complicado en donde la gente muy probablemente pues, se saque de sus casillas bastante. Ya han habido efervescencias importantes en el interior del país. El problema del costo de aprendizaje del Estado es precisamente que esos funcionarios en realidad pues, serán los nuevos sancionados, ni siquiera por la ejecución, sino por la no ejecución de su presupuesto. En este caso, el problema es que tenemos dinero, pero no necesariamente se está implementando oportunamente. Y una respuesta tardía de un gobierno en una situación tan emergente como esta es siempre una tragedia humanitaria. Siempre se pagan después costos enormes, desde en materia social y en materia económica,
en materia de salud como tal. Sí, efectivamente existe un miedo a la sanción. Hay sanciones bastante ridículas, hay que ver un poquito el tema de la Contraloría y el fantasma que eso genera, porque los auditores y contadores públicos no necesariamente tienen una unificación de criterios y sancionan. Y he conocido sanciones de gente que ha firmado con negro y no con azul, o que ha engrapado tal vez un documento y por la violación de los dos hoyitos de la grapa se invalidan los documentos y se repara sobre eso. Hemos llegado al absurdo de sanciones absolutamente ridículas también. Y ese fantasma de la Contraloría, ese fantasma incluso del Ministerio Público de la persecución penal en este país, ha hecho que se paralicen no los funcionarios, sino las personas que están nombradas para adjudicar eventos, que los declaran desiertos o simple y sencillamente no se ponen de acuerdo ante la exigencia de no ser ellos los nuevos detenidos y los nuevos trasladados al sistema penitenciario. El costo enorme que tenemos en Guatemala es que si no se ejecuta la plata que está destinada, el presupuesto que está destinado para la ayuda, para la mitigación y para la atención, no solo del COVID, sino de la tragedia sociosanitaria que esto ocasiona en materia social y en materia económica, este país puede hacer un retroceso muy peligroso y va a costar muchísimo reactivarlo si no se inyecta capital y si no se inyecta ayuda en donde se necesita. Hay muchísima gente que en este momento necesita sí o sí asistencia. Hay otra que necesita tal vez asesoría técnica o crediticia o asistencia técnica crediticia para poder salir y no necesariamente tenga que ver con esa tragedia humanitaria. Y hay grandes sectores de la sociedad que necesitan inyección de capital para no morir. Así que en realidad estamos ante un complejo sistema en donde no es necesariamente se opone salud y economía. Es una tragedia sociosanitaria y como tal hay que tener respuestas en ambos sentidos a la misma vez. Y esto implica hacer muchísimo rediseño, incluso de este presupuesto no ejecutado, para volver a ejecutar y reenfocar fondos ahora en las nuevas situaciones que se generaron por su no ejecución. Entonces, sí, efectivamente hay un debate grande. Creo que es razonable que los diputados estén intercambiando resultados de la ejecución, pero también creo que deberíamos enfocar mucho esa ayuda o esa asistencia o esa inyección de capital, dado la nueva realidad en donde sabemos exactamente cómo se ha ido comportando y donde hay que readecuar bastante ese presupuesto de emergencia para lograr paliar esta crisis tan difícil y tan mundial que existe en este momento. Licenciado Linares, el doctor Hoffman ya nos ha dicho realmente las consecuencias de lo que está sucediendo por esta no ejecución, las áreas que están viendo afectadas en el país. Pero ¿cómo diría usted que podemos agilizar esta ejecución presupuestaria en un momento tan delicado como el que estamos viviendo? Pues yo creo que tiene la administración pública que convocar a todos sus equipos, a todos sus recursos humanos, tiene que ser convocado. Si se requiere asesoría de personas que tengan conocimiento previo a fondo de la administración pública, también hay muchas personas en Guatemala que conocen al dedillo los procedimientos administrativos, de personal, de contraloría, de presupuestos, en fin, todo lo que se necesita para la ejecución presupuestaria. Entonces también reforzar a través de esos medios, es decir, dejarse asesorar. Y lo otro es, el doctor Thomas mencionaba lo de la Contraloría, que es el cupo, pero yo el año pasado revisé unos 40 informes de auditoría de municipalidades donde había decenas de hallazgos y la mayoría eran bien fundamentados, porque lo que había en esas municipalidades era un desconocimiento de los funcionarios y de las autoridades municipales y un enorme incumplimiento de sus atribuciones. Y cuando uno leía los pliegos de descargo que presentaban, también reflejaba una enorme ignorancia de la normativa aplicable.
Entonces, también la ley orgánica de la Contraloría establece que la Contraloría tiene la obligación de responder a las consultas de que le formulen los órganos sujetos a fiscalización. Que muchas veces he escuchado gente que dice que la Contraloría dice no damos opinión, pero la ley lo obliga, está en la ley orgánica de la Contraloría entre las atribuciones de la Contraloría, no del Contralor o de algunos funcionarios. Entonces tiene que, en este caso, pues lo que tienen que hacer es convocar al Contralor General y pedirle que le ponga un Contralor al lado, ahí al lado de cada equipo que esté tomando decisiones para que los oriente en las decisiones, porque es obligación de la Contraloría. La Contraloría no es una policía punitiva únicamente, es también un ente de prevención y de información a los fiscalizados. El tema de la participación de la Contraloría siempre va a ser controversial. Algunos quisieran que estuvieran permanentes al lado de los ejecutores, de las unidades ejecutoras. Después se dice que no se puede ser juez y parte, que las auditorías son ex post. En fin, Carlos Hoffmann, a ver, superando esa situación que evidentemente, como usted lo mencionó, es un cuco, no sé si fue Luis Linares, la Contraloría es un cuco, pero son cosas que se saben, que se conocen y que se deben de anticipar. Poner a la Contraloría como excusa no es algo que se tenga que aceptar. ¿Qué otros elementos tiene que preocuparse en este momento o ocuparse de resolver para que la maquinaria funcione? Porque la maquinaria está ahí, los engranajes están ahí, pero no está funcionando. Hay dos situaciones ya locales de cada ministerio y cada unidad ejecutora que se tienen que poner de acuerdo a la hora de ejecutar. Uno que tiene que ver con planificación, las unidades de planificación, direcciones de planificación. Hacer un plan en el Estado es muy complejo. Existen una serie de normativas y situaciones y ejecuciones que duran, incluso empiezan medio Pero año Carlos atrás. Hoffmann, estamos en estado de excepción, no puede esperarse que los órganos de planificación prevean una epidemia. No, por ¿Cómo se supuesto que no, supera, pero tiene que, cómo se Mariano, supera eso? tiene que replanificar y tiene tiempo y lleva tiempo también por las direcciones financieras, porque toda la Pero subida, ¿cuánto es un digamos, a tiempo los sistemas, razonable? Ahí en lo concreto, porque llevamos lo 78 normal que el días, Estado, en 78 estados días, normales, sí, Mariano, en estados normales 6 meses se llevan las burocracias de las unidades ejecutoras. Me imagino que en la pandemia obviamente hay que correr, pero se genera una cantidad de variables que no están ponderables y que el Estado no ha digamos, aprendido o previsto este tipo de situación. El tema es de que no estábamos preparados para nada. El Estado como tal no estaba preparado para nada. Las direcciones de planificación tampoco, y las direcciones financieras están echando agua del bote, y las unidades de compras igual. En realidad, lo que hay es una enorme improvisación que bota los eventos, situaciones en donde hay detalles que son tan difíciles o simple y sencillamente que llevan a situaciones que después van a ser sanciones y que prefieren votar los eventos. Y hay situaciones obviamente de mercado, en donde lo que están comprando simplemente no existe, no hay, no tienen en stock, y quien gana el evento trata de defenderlo, pero no tiene en bodega. Así que en realidad sí es una situación difícil de resolver, no es fácil dar una respuesta, pero las lógicas burocráticas son difíciles, hay normativas y hay situaciones que en emergencia de todos modos no se pueden saltar, no se puede comprar sin un plan, no se puede comprar sin haber elevado el nuevo presupuesto enorme que se generó a finanzas públicas, ese plan. Las propias burocracias de finanzas y ese plan tampoco están teniendo pues un momento feliz. Y encima, pues en el caso de finanzas está el COPEP, que es un comité que le asigna a uno en base a la liquidez que va entrando a caja fiscal, y que obviamente hay una merma importante en el ingreso de caja fiscal, y por lo tanto les dicen a las unidades ejecutadas: usted tiene tanto presupuesto aprobado, pero en realidad lo que puede ejecutar es esta parte mínima del presupuesto, derivado de que finanzas no tiene liquidez, por ejemplo.
Así que es muchísimo más complejo que esto. O sea, no ejecuta o usted es un inepto para ejecutar. En realidad sí existen situaciones difíciles como el flujo de caja que tiene el propio gobierno de la República, la merma fiscal que está teniendo debido a que la actividad económica es prácticamente nula en muchas actividades importantes. Y creo que es importante identificar que también el Estado está teniendo malas noticias desde el punto de vista no de la ejecución, porque está aprobado el presupuesto, pero ese presupuesto hay que llenarlo de liquidez, hay que llenarlo de dinero y no lo tiene. Entonces, cosas como los volúmenes que se vehiculan por medio de préstamos, etcétera, son excesivamente burocráticos, ni siquiera por el Estado, sino por el organismo multilateral que nos prestó el dinero. Así que no es solo una situación de usted no ejecuta, sino tiene que ver con una serie de factores que están haciendo que haya tortuguismo, que haya baja eficiencia y eficacia a la hora de hacer las compras y a la hora de ejecutar situaciones, incluso de la contratación de recursos humanos, que no es la cuestión más feliz y no es la cuestión más fácil. El Estado realmente cuesta mucho ser contratado por el Estado desde el punto de vista de todas las cosas que tiene el trabajador que aportar y que tiene que calificar a alguien en recursos humanos para que finalmente se ejecute a través de una serie de tablas que Plan y Finanzas colocan para poder contratar a una persona. Así que sí, estamos en emergencia, sí necesitamos correr bastante, pero existen también lógicas que se oponen al avance o a la buena voluntad incluso que se tenga de parte de las autoridades e incluso de los trabajadores que ejecutan este tipo de situaciones. Licenciado Linares, después de escuchar al doctor Hoffman, tengo la interrogante. ¿Qué se hace entonces? Porque si esperamos a que el gobierno esté listo, nos vamos a morir absolutamente todos en este país y no va a estar. Segundo, por ejemplo, veamos las escuelas, los colegios privados. Muchos de ellos no tenían plataformas implementadas, muchos negocios en Guatemala no tenían ni siquiera sitio web. Y han corrido y lo han hecho y lo han implementado en estos tiempos, porque ellos sí han tenido la capacidad y el Estado ha sido totalmente ineficiente de hacerlo cuando el dinero pues ya ha sido aprobado y es un dinero que lo vamos a pagar todos a largo plazo. Pues yo creo que el Estado entró en confinamiento. Si digamos en una guerra, un ejército, el Estado Mayor, todo lo que es logística, pues funciona las 24 horas del día. Y aquí yo creo que la burocracia media, desde el nivel operativo hasta el nivel alto, debería estar trabajando las 24 horas del día. Para ellos no debe haber toque de queda. Pero yo les aseguro que si ustedes pasan ahorita un poco más tarde, a las 7, 8 de la noche, pasa uno por el edificio de algún ministerio y está completamente a oscuras, cuando debieran de estar trabajando en sí que de sol a sol, porque tendrían que reponer o compensar la falta de el desconocimiento, pues con estar en un aprendizaje intensivo sobre la práctica y segundo, dedicando hasta la última hora posible para esta actividad. Yo creo que lo que hay es una negligencia que, como decía el licenciado Rayo, espanta esa baja ejecución, espanta la escasa atención que está dando a las necesidades de la población y espanta también la inercia en la que cayó la administración pública, que no debiera haber estado, debiera haber tomado las medidas de garantizar el distanciamiento físico, la distancia física en las oficinas y todo, pero deberían de estar funcionando las 24 horas del día, porque en una situación de emergencia como esta, no se puede estar trabajando únicamente las 8 horas hábiles del día y buena parte de la gente confinada en la casa. Carlos Hoffman, el Congreso continúa aprobando la extensión del estado de calamidad hasta principios de julio, 30 días adicionales, pero ya empieza a ser un poco más cuesta arriba alcanzar los votos necesarios para esto. Ya desde un análisis político, si el gobierno no logra durante estos próximos 30 días resolver los temas de ejecución, de pagos, de adquisiciones,
de otorgarles todos los materiales, insumos a médicos, técnicos, enfermeros, enfermeras, en fin, todo aquello que tenemos semanas de estar hablando y que no tienen, ¿qué va a pasar? Tendremos una crisis mayor, una falta de acción pública, una falta de alcance cuando más se necesita que el Estado esté. Entiendo perfectamente que el Estado ha sido ineficaz y ineficiente en esta emergencia. Hay muchos factores que hay que considerar en esto y nuevamente considero que deberíamos colocar todos los ángulos sobre la mesa. Los diputados tampoco están haciendo del todo su trabajo. No hubo un análisis muy profundo por la emergencia y ahora están teniendo los intercambios que creo que son necesarios. La fiscalización no es mala, pero obviamente hay que readecuar las cosas y hay que replantear las cosas porque no están dando resultado ni en la ejecución, ni en la dinamización, ni están posiblemente llegando a quien más lo necesita. Los diputados como tal, si se pierde la oportunidad de prorrogar el estado de calamidad en medio de una crisis tan severa como la del coronavirus y que encima tenemos una tormenta tropical, parece que todas las plagas de Egipto estuvieran en Guatemala, yo pensaría que vamos a tener pronto una crisis humanitaria y sectores que literalmente entran en quiebra y en barrena y vamos a perder muchísimas plazas de trabajo si no maduramos como sistema político y empezamos a empujar al menos algunas causas en común. Esa es una situación difícil de resolver. Los diputados están teniendo mayor protagonismo, algunos de una mala manera, algunos otros con mucha responsabilidad en la fiscalización, pero considero que es importante que al menos se tengan algunos puentes sobre áreas que no se pueden descuidar, aunque se siga platicando sobre el resto. Hay áreas como seguridad, economía, asistencia humanitaria, salud, que deben seguir siendo una situación importante y la dinamización de la economía es otra. Si no se han encontrado los puentes para lograr la ejecución, creo que deberían irse un poquito al análisis de las causas por las cuales no se ejecuta, que estoy seguro que no es, que son ajenas incluso a la buena voluntad de los funcionarios como tal. Pero hay situaciones y embudos y cuellos de botella que hay que quitar para poder lograr que esa ejecución presupuestaria se dé. Esa es una de las situaciones que nos obliga incluso a evaluar la ley de compras, a evaluar situaciones sobre embudos que hay en la contratación de personas, porque nos va a agarrar el dedo en la puerta en Guatemala y es peligroso jugar con 16 millones de personas. Creo que es una irresponsabilidad que el sistema político no pueda intercambiar sanamente y ubicar dónde están los cuellos de botella. Hay muchos de responsabilidad legislativa que necesitan ser afectados para que esto empiece a funcionar mejor. Y pues estamos en medio de una emergencia. Entiendo que se debe ejecutar honradamente y transparentemente, pero también entiendo que si no se aceleran las cosas producto de que hemos puesto el candado, no logramos en realidad la eficiencia y este atraso en días implica muertes en Guatemala, implica muertes por desnutrición, implica quiebra de empresas, pérdida de empleos y sobre todo que la recuperación no va a ser tan fácil ni tan rápida y vamos a empezar a presionar variables como la migración y vamos a presionar variables como la conflictividad social. Creo que es importante que Guatemala pase en limpio. De hecho, debemos darnos el sistema de salud que nos merecemos y muchas de estas situaciones pasan por este análisis de hoy. Creo que los diputados tienen un buen intercambio, pero que merece la pena más que la ejecución como tal, el identificar dónde están esos embudos, que muchos son responsabilidad propia del sistema legislativo, que no facilita las cosas en tiempo de una emergencia tan urgente como esta. Licenciado Linares, ya para concluir, ¿cómo le quitaría este letargo del que hablamos al gobierno? Hay cambios que hay que hacer, hay decisiones que hay que tomar, se habla mucho, se amenaza mucho y a la hora de la hora los cambios reales no se están dando y estamos en una emergencia. Yo creo que tienen que identificar las prioridades, incluso comenzando por el presidente. Se le ha visto muy activo empacando cajas de alimentos que van a distribuir, pero esto no es la función de un presidente.
o por ejemplo un ministro que anda promocionando obras y realizando reuniones casi masivas en los pueblos, el ministro de Comunicaciones. Entonces ellos tienen que, en primer lugar, de identificar las prioridades, las tareas prioritarias y buscar las soluciones, pues porque es cierto que las leyes pueden ser un obstáculo o un embudo, pero tienen que pasar por ese embudo, pues si no queda otra. Si eso ya lo sabemos que existe en la administración pública, que no es una gaveta abierta donde uno puede sacar la plata, porque también las experiencias que hemos tenido no permiten decir, pues, libérenlo de todas las trabas, de todos los requisitos, porque entonces en el arca abierta el justo va a pecar, o ya no digamos el injusto. Entonces, lo que le queda al gobierno es dedicarse efectivamente a funcionar como tal y buscar, como decía, los recursos necesarios, integrar los equipos, fuerzas de tarea, como se dice en cada ministerio, para ir rompiendo esos cuellos de botella y comenzar un proceso de ejecución, porque es que ese porcentaje, está bien que estuvieran, digamos, sobre un programa de 600 millones que llevaran el 30%, pero que lleven el 5%, cuando ya vamos en el quinto mes, ya terminamos el quinto mes, o sea, el 40% de vida del año. Eso es inadmisible, eso no tiene ninguna justificación ni ninguna explicación. Entonces, lo que se necesita el gobierno es, como se dice en buen chapín, ponerse las pilas, sacar fuerzas de flaqueza, y si no, los funcionarios no dan la talla, pues tienen que decir, me doy un paso al lado y que venga alguien que conozca esto, que sepa cuál es el teje y maneje de la administración pública. Porque el problema es ese, que llega gente que nunca ha tenido el menor vínculo posible, el mínimo vínculo con la administración pública. Y entonces ese periodo de aprendizaje, que tiene siempre un costo enorme para el país, ahora no nos lo podemos permitir, porque el país viene, como decía el doctor Hoffman, viene en barrena, viene en picada la situación económica. Y un gobierno que está sentado sobre una cantidad enorme de plata y que tendría que servir para sostener el empleo, para activar la economía, mantener la capacidad de consumo de la población, y eso no se está dando. Pues precisamente con esas palabras terminamos el programa de hoy. Le agradezco a ambos que nos hayan acompañado. Bueno, 2 entrevistas, espero que la sonrisa que dibujó al inicio no se le haya perdido. No se me ha perdido, gracias. No se le ha perdido. Bueno, la verdad fueron 2 entrevistas donde se pinta la realidad. Terrible, terrible lo que estamos viviendo en este momento. Así que mientras, bueno, seguiremos analizando, entrevistando, el Congreso sigue en sesión. Mientras estamos todavía aquí en la entrevista, veremos qué otros temas aprueban. Los invitamos a que continúen con nosotros y mañana también en más entrevistas totalmente en vivo. Buenas noches y buen descanso.